Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla Jorge y sean bienvenidos a este nuevo video de Java, específicamente de programación funcional en Java. Pero para adentrarnos más en programación funcional tenemos que entender primero bien qué son las lambdas. Y para el ejemplo de hoy vamos a utilizar lambdas en lugar de clases anónimas, ¿ok? Mucha gente define lambdas como clases anónimas o implementaciones de clases anónimas. Se pueden utilizar así técnicamente. Si nos vamos abajo a cómo están implementadas y cómo funcionan, realmente no lo son tanto, pero se pueden utilizar así y es una manera muy fácil de entender una parte de lo que son y cómo funcionan en Java. Entonces, para este ejemplo necesitamos entender un poquito ese concepto, así que voy a crear una cosa que se llama un thread o un hilo. Y si ya están familiarizados con este concepto, eso está genial porque nos vamos a ahorrar la explicación. Pero si no, para la gente que no está familiarizada, voy a decir nada más algo muy sencillo. O sea, lo voy a decir de la forma más sencilla posible para que podamos entender el ejemplo. Un thread es básicamente un proceso que está corriendo independientemente de todo lo demás. Puedes tener muchos procesos, como quien dice, no es un proceso de la máquina, es un hilo, se le llama, y la cosa que hace es que el procesador empieza a utilizar varios de sus recursos para ejecutar varios hilos al mismo tiempo. Entonces puedes tener como si fueran varios procesos ejecutándose al mismo tiempo. Así se podría dar una definición bastante simplificada de qué es lo que hace un hilo. Entonces voy a colocar aquí este hilo y lo voy a inicializar. Pero para que un hilo funcione tiene que implementar una interfaz. Entonces vamos a venir acá y vamos a crear una nueva clase. Entonces yo voy a crear una clase que se llama mi clase hilo, y la interfaz que tiene que implementar en Java se llama runnable. Entonces vamos a colocar aquí implements runnable. Y la interfaz, ¿qué es una interfaz? Para la gente que no sabe, la interfaz es simplemente como una plantilla que define ciertos métodos que se tienen que implementar. Quiere decir que el código no está escrito. Entonces, como pueden ver aquí, el editor, el IDE me autocompleta con este método llamado run de tipo public void. Entonces la interfaz tiene que verse más o menos así. Si yo tengo la interfaz runnable y me fuera al código fuente, vería como interface runnable y luego public void run. ¿Ok? Como nada más declarar el método, pero no decir qué hace. Y un método, acuérdense que tiene que tener aquí sus llavecitas de implementación para ver qué es lo que hace. Entonces, así se ve una interfaz. Y esto implica que yo aquí, bueno, yo puedo decir qué es lo que quiero hacer. En este caso, voy a decir un hola desde el hilo. ¿Ok? Algo muy sencillo. Y esta clase que implementa runnable, yo la puedo utilizar aquí adentro del thread y decir, bueno, pues aquí puedo utilizar la clase hilo. Y si yo ejecuto este método, pues debe de funcionar. Este programa pues debería funcionar. Aquí viene hola desde el hilo. Entonces, ¿dónde entran las lambdas? A ver, vamos a cerrar esto aquí un segundo. ¿Dónde entran las lambdas? Y ¿qué realmente es lo que me puede ayudar a hacer? Esto es una forma de hacerlo. Así lo puedo hacer desde una clase externa. Otra forma más sencilla, sin tener que utilizar nuevos otros archivos, es implementarlo aquí mismo. Entonces yo aquí mismo puedo colocar hola otra vez. Esto es lo que se le llama una clase anónima, porque no tengo que utilizar una clase que se llame hilo para poder hacer esta implementación. Entonces aquí se convierte en una clase anónima, pero todavía sigue siendo mucho código. Todavía tengo aquí el new runnable, luego override el método public void run y todo esto para poder ejecutar esta línea de código. Esto es lo que me interesa, ¿ok? Y aquí es donde yo voy a poder utilizar la lambda. Entonces, ¿qué es la lambda? Es básicamente algo que se puede utilizar para expresar una función anónima, bueno, a través de, como si fuera una clase anónima. Y vamos a crear la expresión lambda para el método public void run. Entonces, ¿cómo está compuesta la expresión lambda? Cambia la sintaxis, así que vamos a colocar primero el nombre y los parámetros, que no lleva parámetros, vamos a colocar aquí. Vamos a decir run y luego vamos a colocar el cuerpo aquí otra vez. Todavía no la tenemos, esto es para mostrarles cómo se conforma y cómo se reduce la sintaxis. Lo primero
es que esta interfaz runnable implementa nada más un solo método. Entonces, como solamente es un método, el nombre realmente no es tan necesario porque está implícito. El compilador se va a dar cuenta cuál es el método que tiene que implementar. Entonces podemos eliminar el nombre. Lo segundo es que después de poner los parámetros se coloca una flecha para decir, bueno, y ahora viene el cuerpo, ¿no?, de la función. Y en este caso tenemos aquí, vamos a colocar, aquí está la flecha. En este caso ya nos queda aquí casi una sola línea de código. Pero si se dan cuenta, esta llave no es necesaria, este punto y coma tampoco es necesario, porque son como, son cosas que están de más, son cosas extras. Y realmente lo que nos interesa es esto. Y saber, bueno, que no necesita parámetros. Esta sería la expresión lambda que yo quiero utilizar. Así que voy a agarrar esto, ya con el código reducido. Y en lugar de colocar todo esto que está aquí, simplemente voy a pegar esa expresión. Y si yo ejecuto este código, entonces ya me va a estar funcionando. Esto es una expresión lambda, ¿ok? Y se puede implementar como una clase anónima. Entonces aquí yo requeriría un runnable, una interfaz runnable, pero no necesario, porque yo le puedo pasar la interfaz y ya va a funcionar. Entonces vamos a hacer un ejemplo distinto para entender un poquito cómo va eso y cómo entra lambda como unas clases anónimas. Entonces, para eso necesitamos una interfaz. Voy a crear una interfaz que se llame suma, ¿ok? Y la interfaz suma, aquellos que implementen la suma, vamos a colocar esto en minúsculas para que se vea más elegante, va a tener un solo método. Eso es muy importante. Va a tener un solo método de tipo integer que va a sumar dos números, ¿ok? ¿Qué necesito yo para sumar dos números? Necesito un número A y un número B, pero todavía no la voy a implementar. Ahora, todas las interfaces en Java, absolutamente todas las que tengan un solo método, son compatibles con lambdas, ¿ok? Y por eso mismo, porque se puede hacer programación funcional, se le puede colocar la anotación opcional Functional Interface o interfaz funcional, que esto es a partir de Java 8, pero es compatible con todas las interfaces anteriores que ya existían, que solamente tengan un solo método, como lo acabamos de ver con la interfaz runnable para crear un thread, ¿ok? Entonces la interfaz, si yo quiero crear la interfaz, un objeto, por decirlo así, de tipo suma, le voy a llamar así suma, yo tendría que hacer una implementación y me quedaría algo más o menos así. Nuevamente una clase anónima, pero puedo utilizar lambdas para reducir esto. Y como solamente tengo un único método, puedo utilizar la lambda sin necesidad de especificar el nombre del método sumar dos números. Simplemente, aunque yo sé que así se llama el método, simplemente quiero la implementación, la función, qué es lo que va a hacer. Entonces, esta función requiere un integer A y un integer B. Pero como ya el compilador sabe que es del tipo suma, sabe que requiere integers a fuerzas, lo único que yo tengo que hacer es pasar A y B. No es necesario especificar el tipo de datos que voy a utilizar. ¿Por qué? Porque el compilador ya sabe que la interfaz suma, como solo tiene un método, es una interfaz funcional, ya sabe que son del tipo integer, está definido acá arriba, no tengo que volverlo a hacer. Entonces puedo utilizar solamente las variables. Luego voy a pasar al cuerpo. Tradicionalmente colocaría estas llaves. ¿Y qué haría la suma? Bueno, va a regresar A más B. Esto ya es válido como una expresión lambda. Entonces yo puedo venir aquí e imprimir suma.sumar dos números 10,5. Puedo simplemente implementar esto. Y es como que la función está guardada dentro de una variable y voy a ver el resultado, ¿no? Entonces aquí está el 15. Pero el return también está implícito ahí. ¿Por qué? Como yo estoy trabajando sobre esta interfaz funcional suma, el único método que tiene me regresa un tipo integer. Entonces, como tiene que regresar un valor, el return está de más, no es necesario. Y lo mismo son con las llaves. Entonces yo simplemente puedo colocar la operación, me puedo enfocar en qué operación quiero hacer
para que la suma sea válida, simplemente A más B. Y todo lo demás queda implícito, ya el compilador ya se va a hacer cargo de esto. Y esto es una lambda, ¿ok? Esto es directamente lo que me va a regresar. Solo me enfoco en lo que quiero hacer, lo ejecuto y puedo obtener aquí el resultado, ¿no? Y puedo jugar con esto. Entonces aquí hemos aprendido varias cosas. La primera es que las lambdas pueden funcionar como clases anónimas, ¿ok? Y lo hacen con este mecanismo que tienen así. Cuando existen interfaces que requieren ser implementadas, pero estas interfaces solamente cuentan con un método, son compatibles con la programación funcional, son compatibles con las lambdas. Java 8 va a entender esto. De esta forma la podemos expresar así. Podemos guardarla en una variable y esa variable es el tipo de esta interfaz, y yo puedo utilizar esa variable para mandar a llamar la función que aquí se encuentra, ¿ok? Entonces esas son una forma de utilizar lambdas como clases anónimas. De hecho esto que está aquí, esta suma, esto se traduce como una clase anónima que implementa el método sumar dos números, y dado que es uno solo, pues lo puedo utilizar nuevamente con lambdas. Entonces amigos, eso ha sido todo por este video, para entender cómo podemos utilizar lambdas como clases anónimas. Y también es una forma que nos ayuda a entrar un poquito más a este mundo, porque se utiliza mucho en programación funcional. Más adelante pues vamos a ver que hay operaciones que aceptan otras funciones. Y una cosa muy interesante antes de terminar es que en Java 8, precisamente para no tener que estar definiendo todo este tipo de interfaces, hay una colección de librerías. Bueno, en Java Util se añadió el paquete function, que cuenta con una serie de interfaces funcionales que nos van a permitir hacer cosas más rápido utilizando el paradigma de programación funcional, ¿ok? Entonces eso lo vamos a ver después. Y así es como comienza, así es como se empiezan a construir las lambdas con interfaces funcionales. Cualquier interfaz que tenga un solo método, no importa que sea de versiones anteriores de Java, va a ser compatible con esto en Java 8, ¿ok? En Java 8 vas a poder utilizar esta expresión con librerías que sean más viejas, ¿ok? Entonces ahora sí, es todo por este video, amigos. Un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima ocasión. Si te gusta el video, no olvides dejar un like y comentar. Ahí estamos en contacto. Chao.